Listo. Bueno, pues el día de hoy vamos a terminar lo que es el dominio número 3 con los criterios 3.3, 3.4, que la vez pasada quedaron pendientes. Este, de hecho, un poquito de lo que platicamos al principio de la sesión era lo del concurso este que está, ¿no? Por eso me mandaron a llamar. Bueno, se hicieron cosas al ahí se va y pues ni modo. Tuvimos que estar presentes, por eso Te tuvimos que queda uno, cortar Luis. la sesión anterior. Pero, maestra Conchita, iba usted a hablar. No. Ah, es que se activó su micro por ahí. Ah, ok. Bueno, entonces, pues vamos a terminar hoy lo que estábamos platicando la vez pasada. Entonces voy a hacer una pequeña presentación en la cual vamos a revisar esto que tiene que ver con los criterios 3.3 y 3.4. Insisto, ahorita les voy a enseñar incluso algunos avances de lo que tenemos ya para las últimas sesiones. Y bueno, pues veíamos que son 4 dominios, ustedes los recordarán. El primer dominio, pues tiene que ver con las responsabilidades éticas, legales, profesionales. El segundo dominio tiene que ver con el conocer a nuestros alumnos y ya platicamos ampliamente de eso. El tercer dominio, o sea, el punto 3, tiene que ver con cómo conocemos tanto lo los ambientes de aprendizaje, como aquellas acciones que favorezcan la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Eso tiene que ver con el dominio 3. Y dentro del dominio 3 y ya el dominio 4 pues tiene que ver con la participación escolar y social. Pero bueno, todavía estamos en el dominio 3 y dentro del dominio 3 hay varios criterios. El criterio 3.1 al 3.4. Ya la semana pasada veíamos el criterio 3.1, 3.2. Hoy vamos a ver el 3.3, 3.4, pero que van íntimamente relacionados. Por ello es que todas las actividades o todas las lecturas que les estoy dejando tienen que ver con esto, ¿no? El dominio 3 dice que cuáles son esas actividades y acciones que tiene que realizar el docente, el técnico docente, incluso el directivo y el supervisor para la mejora de los aprendizajes, ¿ok? Y esta mejora de los aprendizajes no tiene que ver con conocer más, que a veces confundimos conocer con aprender, ¿sí? Conocer más es como irte de viaje, ¿no? Te vas de viaje y conoces, 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 pero le preguntas a los que viajaron, oye, ¿y qué aprendiste? Y unos te van a decir, pues yo aprendí que hay muchos lugares muy bonitos, otros te van a decir, pues yo aprendí que las cosas son más caras en un lugar que otro, otros te van a decir, yo aprendí que es muy cansado viajar. Entonces, cuando una persona viaja, pero no lleva un guía que le vaya diciendo, oye, ya te fijaste del paisaje? ¿Ya te fijaste en los tipos de animales que se ven, en la vegetación, en el clima, en la altitud, en la latitud, en la economía, en las costumbres? Cuando una persona va de viaje y no lleva esta guía, entonces se puede perder fácilmente, se puede perder fácilmente y eso es lo que le pasa a nuestros alumnos. Entonces, el dominio 3 refiere a todas aquellas acciones y situaciones que el docente debe de proponer para que el alumno aprenda mejor y para que sea evaluado. Ok, y aquí venimos a la parte de la evaluación, planeación y evaluación. Algunas personas consideran que son cosas diferentes. Yo siempre he considerado que son prácticamente el mismo proceso o dentro del mismo proceso y ahorita lo vamos a platicar. Bueno, entonces el criterio 3.3 dice, que el docente debe desarrollar un trabajo pedagógico con su grupo, de modo que favorezca tanto el aprendizaje, otra vez, no nada más el conocimiento, sino el aprendizaje, y ahorita vamos a ver qué cosa es el aprendizaje, la participación y el bienestar. Recuerden que este es uno de los principales objetivos de la, digamos, de la nueva escuela mexicana, el bienestar de los alumnos, que tiene que ver con un conocimiento integral de qué es lo que están haciendo ellos, de una vivencia antes que un conocimiento de datos, tiene que ver con la forma en que viven, no tan solo los niños en la escuela, como ahora lo vemos, que son clases a distancia, sino en su comunidad y en su escuela. Bueno, entonces, dentro del criterio 3.3
hay varios indicadores, ¿sale? Vamos a irlos leyendo brevemente y después los vamos a ir desglosando ya con la lectura que traigo preparada el día de hoy. Bueno, el criterio 3.1 dice que desarrolla el docente con sus alumnos actividades de aprendizaje que requieren el esfuerzo y el compromiso, tanto individual como colectivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos sucede a veces como docentes? ¿Qué es lo que nos sucede a veces como escuela? Que dicen las mamás, ¿no? Nos pasa mucho en secundaria. Oiga, maestro, ¿no le podrá encargar a usted un trabajo más sencillo? ¿O no podrá dejarles usted algunas planitas nada más? ¿O algunas actividades de colorear? Y poco a poco el docente vuelve a la comodidad. Dice, pues si los alumnos quieren eso, pues eso se les doy. Con eso no voy a tener problemas, pero no se está realizando una actividad de aprendizaje real. La actividad de aprendizaje, de acuerdo al enfoque en el que estamos trabajando, que es el social constructivista, pues implica la realización de un esfuerzo y de un desafío cognitivo. En ese sentido, si la familia no se compromete a trabajar, no tan solo ellos como tutores de un niño, sino de involucrarse con sus compañeritos, entonces no vamos a lograr entonces un bienestar, porque aquí tenemos que hablar de la generalidad. Bueno, dice aquí, utiliza el tiempo escolar. Este indicador le encanta a los directivos. ¿Por qué? Porque luego el directivo tiene que ir a los recreos, ¿verdad? A meter a los maestros que están echando su cafecito o que estábamos echando nuestras garnachitas. Y maestro, por favor, el recreo no es recreo para ti, es recreo para los niños. ¿Qué decíamos los maestros? No, es que pues yo necesito también mi espacio. Sí, maestro, pero estás en hora de trabajo, ¿sale? El recreo es para los niños. Todo el tiempo que los niños se encuentren en la escuela es actividad escolar, ¿sale? Por eso algunos maestros incluso toman el recreo como un momento de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es donde los niños se encuentran en la verdadera libertad que a veces en el aula no les solíamos dar. Incluso en las clases virtuales les decimos, esténse tranquilos, callados, escuchando, no están en una libertad propiamente, están siguiendo una serie de indicaciones. Entonces, el tiempo escolar de actividades orientadas al aprendizaje y la participación prácticamente es toda la mañana o todo el tiempo que realizamos en la escuela. Ahora, en este sentido, el director no sabía cómo decirle a los compañeros, ¿saben qué, compañeritos? Por favor, préstenle atención a los niños, ¿sale? Estén junto con ellos. Los maestros no es, tu maestro no es nada más el de tu grupo, sino el intendente, el administrativo, el directivo, todos son maestros y la responsabilidad es de todos. Entonces, este indicador nos lleva hacia esa conclusión. Bueno, el 3.3.3 dice, establece una comunicación asertiva y empática. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, aquí algunos políticos dicen que la empatía es un lenguaje neoliberal, cuando aquí está la palabra empatía con toda claridad y aparte la palabra asertividad. Y seré claro con ello. La asertividad y la empatía tienen que ver con una forma de entender la comunicación que debemos tener con nuestros alumnos, pero no tan solo con ellos, sino con nuestros compañeros. Esa comunicación asertiva y empática tiene que ver con decir las cosas que debemos decir sin llegar a la agresión. Ser asertivo significa tener claridad en el pensamiento. Esto quiere decir que cuando tú promueves un campo formativo como lo es lenguaje y comunicación, y tú lo vas a valorar, a evaluar, a evidenciar, a programar, a planear dentro de tus clases, tú no puedes dejar de evaluarlo, planearlo, identificarlo y darle seguimiento fuera de las actividades planeadas. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve a los docentes decirle a nuestros alumnos o, por ejemplo, a las alumnas, respétate, date a respetar, tienes derechos? Si alguien está abusando de ti, si algún niño, algún maestro te está por ahí tratando de acercarse a ti, tienes que decir qué es lo que está pasando. Una comunicación asertiva. ¿De qué sirve poner actividades de eso, hacer exposiciones, crear láminas, si cuando suceda algo en la escuela no se le brindan a esa niña o a ese niño las condiciones para que se pueda comunicar? Lo primero que decimos es, ahorita es mi hora de descanso, eso no lo encargué de tarea, esa comunicación ahorita no es posible, no me distraigas la atención,
y entonces no le prestamos atención a situaciones de educación emocional, no le prestamos atención a situaciones de conocimiento de los niños, es decir, de dónde vienen, qué es lo que les sucedió, qué es lo que les está pasando, o este famoso bullying. Esa es la comunicación asertiva y esa comunicación no parte de los niños. Esto quiero que quede claro. Luego dicen, es que el niño o la niña no me lo dijeron. Si me lo hubieran dicho, yo lo hubiera aceptado. Si me lo hubieran dicho, yo lo hubiera entendido. Cuando aquí dice, establece una comunicación asertiva y empática, se refiere al docente. Cuando el docente realiza una comunicación asertiva, y aquí voy a dejar que participen ustedes. Fíjense bien, fui a un taller donde nos dijeron que deberíamos acariciar a nuestros alumnos. ¿Qué opinan ustedes? Buenas noches, profe. Adelante. Con respecto a eso que usted comenta de acariciar a los alumnos en el centro de trabajo, aquí en Tabasco, una compañera tiene la costumbre, o tenía, de que a todos sus niños un beso, un abrazo, por respeto, por cariño, por amor. Pero un papá que nunca llega a la escuela, justamente ese día que la maestra estaba abrazando al niño, dándole consejos como un niño rebelde, llega el papá y sin darse cuenta nadie le tomó la foto a la maestra. Luego, como tenía problemas el papá con la mamá, esa foto la imprimió el señor y la llevó a la dirección de la escuela. Que quería que el director le entregara los documentos de sus hijos, porque él, el papá, y entonces nosotros ya tenemos un antecedente de ellos. Entonces el maestro le dijo que no y le saca la foto al señor. Si ustedes no me lo entregan, voy a acusar a la maestra de acoso, porque ella no tiene ni por qué abrazar ni por qué acariciar a niño. Se hizo internamente el arreglo, se mandaron a hablar a los papás, entre todos los maestros nos apoyamos y llegamos a un acuerdo de que de lejito te ves mejor, aunque yo tenga ganas o sea, yo veo a ese niño triste, deprimido por problemas económicos personales, por maltrato en su casa. Yo soy de las que hablo mucho con ellos, pero yo de un lado del auditorio y él del otro lado. Ni un abrazo, ni un nada, por lo que vivimos. Como compañeros lo vivimos y hay un maestro que es muy así de que entre lejito mejor, todo el tiempo él lo ha dicho. No tenemos por qué hacerlo. Y él muchas veces me vivía repitiendo esa maestra. Es que no lo hagas, compañera, te vas a meter en problemas. Esa maestra, la verdad que es muy cariñosa, muy sociable, pero a raíz de eso, nosotros en mi escuela marcamos un alto a que los niños, buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga, que les vaya bien, y los papás lo mismo, que habían papás, mamás, que llegaban y sajen de eso, maestra, maestro. Limitamos a que mejor de lejito por la situación que vivimos, porque no lo debemos de hacer. Ahorita hasta el más amoradito tiene un celular a veces hasta mejor que el del maestro. Y tiene un celular que nos puede tomar una evidencia y con el tiempo nos va a perjudicar, porque nos pueden acusar de acoso. Entonces la señora llegó con un documento donde el papá no tenía por qué ir a la escuela. Eso salvó a la maestra, donde la señora comprobó que estaban en divorcio por agresión y mucho rollo, y el señor no tenía por qué ponerse, pero ni a 100 metros de los niños, porque también los niños sufrían de esa violencia intrafamiliar. Así que por esa parte, la maestra la verdad la libró porque la mamá sacó pruebas de que el señor no tenía nada que hacer en la escuela. Por eso le digo, eso de abrazar, y yo a mi hijo se lo digo, papito, en la escuela, buenos días maestra, buenas de lejito, para que no metas en problemas con maestra, porque no cualquier persona pone una foto y la tecnología está no al 100, al 1000 con respecto a ese tema. Sí, el señor muy probablemente no buscaba quién se la hizo, sino quién se la pagaba, pero bueno. Así es. Le abro el micrófono. Muchas gracias, maestra, y su comentario es muy pertinente. Lo vamos a trabajar ese tema exactamente en el dominio 4, en donde habla de cómo debe de ser la participación social. Pero recuerden que estamos en el dominio 3. Obviamente, las relaciones del docente con la comunidad son una cosa, de los docentes con los niños son una cosa, pero aquí lo que estamos hablando es cómo podemos lograr una comunicación efectiva
asertiva y empática. Y yo hablaba de la caricia. Yo cuando me plantearon esto de que debemos acariciar a los niños, y después dijeron, y también tenemos que acariciar a las maestras. Y después nos dijeron, y también tenemos que acariciar a los padres de familia. Ah, caray, yo dije, explícamelo bien, porque esto o ya me está gustando o ya me está preocupando, ¿no? ¿Alguien más quisiera externar alguna opinión con qué cosa entendemos por acariciar a los demás? Es que a veces, profe, hasta con palabras bonitas, palabras dulces hacia los niños, los estamos acariciando sin tocarlos. Exactamente. Bueno, pues por ahí vamos, maestra. Muchas gracias Ajá. por su comentario. Fíjese bien, yo me llevé la sorpresa cuando esta persona que nos dijo que teníamos que acariciar, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces llegamos a casita y el marido, el hijo, el primo, no nos acaricia ni siquiera con palabras, porque a veces las palabras, hay personas que son muy cariñosas o intentan ser muy cariñosos con las palabras y luego hasta los acusan de acoso, ¿no? Entonces, a veces ni siquiera tocando, a veces con las palabras, ¿no? Bueno, esta persona nos dijo, vamos a acariciar con dos cosas. Una, con la mirada y con la escucha. Esa mirada que tiene que ver con el hecho de observar, los niños nos dicen cosas todos los días, todo el tiempo, ¿sale? Los niños a veces no están acostumbrados a hablar con palabras. A veces incluso a ti como adulto te preguntan, ¿cómo estás? ¿Y qué contestas? Bueno, yo me pongo helado cuando me dice mi señora, ¿cómo estás? Bien. Y yo digo, no, ya esto ya valió, ¿sí? O le pregunto, ¿y cómo te fue? Pues bien, o hay más o menos. Y yo dije, no, pues ya sé que ahí viene algo importante. Y al revés, a ti a veces te preguntan y tú contestas de forma golpeada. Entonces, a veces a veces pensamos que con los niños esta comunicación tiene que ser así de directa y pensamos que ellos nos van a decir, no, pues lo que pasa es que el día de hoy pues se vulneró un poco mi emoción lateral derecha porque estuve platicando con un compañero y no recibí la retroalimentación adecuada. Jamás vamos a escuchar eso, pero ¿dónde lo vamos a ver? ¿O dónde vamos a acariciar a los hijos? Con la mirada. Y no significa hacer miradas lascivas. Significa tener la atención necesaria para ver si un niño le duele un brazo, le duele un codo, le duele el corazón o le duele alguna emoción, le tiene miedo a alguna situación, no quiere, por ejemplo, utilizar determinado color, a lo mejor no quiere salir al recreo con los demás, a lo mejor no se lleva con tal grupito y ahí nos está hablando. No sé si me estoy explicando con la caricia. ¿Y a poco no ustedes, maestras, maestros, sienten bonito cuando alguien los escucha? Entonces, esa es la caricia. O cuando alguien se fija en ustedes, las observa y le dice, oye, no me has dicho nada, pero te veo bien contenta. Hoy te pasó algo, te cortaste el cabello de seguro, o te arreglaste, y entonces uno es una caricia al corazón tan bonita. ¿Y cuántas veces nosotros acariciamos a nuestros alumnos? Oye, te veo bien contento, te ves muy bien el día de hoy. ¿Qué te hiciste, María? Oye, tu tarea el día de hoy vino, pero mira, bien bonita, la entregaste antes que todos. A ver, Pedrito, oye, qué bonito suéter tienes, aunque sea el mismo suéter de siempre, pero qué bonito te lo pusiste el día de hoy, ¿sale? Entonces, ese tipo de caricias es a las que me refería o a las que se refería esta persona en el curso y me pareció algo sumamente importante. E incluso nos decía, no nos detengamos ahí. Las caricias físicas y las caricias con palabras pueden ser de forma muy cuidadosa y también tienen que darse, fíjense bien cómo les voy a decir, a través de otras personas. ¿A qué me refiero? Si tú nunca hablas con mamá y con papá de cómo deben acariciar y acercarse a sus hijos, entonces tú los vas a acariciar a tus alumnos a través de los papás. Enséñales a decirles palabras bonitas, enséñales a reconocer sus logros, enséñales a corregir un error
a través de una palmada, de un abrazo, pero no se los vas a dar tú, sino que se los van a dar sus papás, sus tutores o sus hermanitos a través de lo que tú puedas explicarle a ellos, ¿sale? Entonces, bueno, regreso al tema y para terminar el comentario, tenemos que entrar a conocer algo que se llama escucha activa. La escucha activa, para terminar esto de la comunicación empática y asertiva, tiene mucho que ver con que los maestros somos modelos de la educación. Es decir, nosotros llegamos y le decimos al niño o a la niña o al adolescente, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? ¿No? Y a veces nos contestan con monosílabos, pero ¿saben con qué nos contestan? Con sus gestos, con su postura, con su actitud. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como docentes es, ok, ya me dijiste que te sientes bien, pero a lo mejor quisiste decir que estás bien con la escuela, pero a lo mejor tienes un problema en casita. ¿Me lo quisieras platicar? No, no, no quiero. Bueno, tal vez me dijiste que no, pero a lo mejor lo que quieres decir es de que me lo quieres platicar nada más a mí. Ah, bueno, sí. O se lo quieres platicar a tu mamá. Esto que nosotros estamos haciendo de poner las palabras en la boca del niño es ayudarle a expresarse mejor. Y esto se le llama escucha activa. Yo no estoy suponiendo, sino que estoy basándome en lo que tú estás viviendo para poderte orientar a que la siguiente vez tú te puedas expresar mejor. Bueno, ¿de quién es responsabilidad de esto? Pues de nosotros, del docente. Esa es nuestra labor o una de nuestras labores, establecer una comunicación asertiva y empática con los alumnos, estimulando la participación, porque entre mejor se comunique el alumno, más podremos tener evidencias de cómo fue su aprendizaje y cómo es que el alumno está considerando una u otra actividad en el logro de los propósitos educativos. Espero haber sido claro en esto y si no, les voy a recomendar un par de libros que no son de la guía académica, pero que les pueden ayudar mucho a trabajar este tema. Ahí después, quien tenga interés, me lo pregunta y con todo gusto. Yo ahorita tengo que explicarles qué significa y nos tenemos que basar en la normatividad que se especifica ya en las guías de estudio para el examen, ¿no? Pero de eso se trata esto. Ok, bueno, avanzamos. Dice el último indicador, 3.3.4 dice que se utiliza el espacio escolar y ahorita el espacio escolar se amplió hasta la virtualidad de una manera flexible. Ahora, lo flexible no significa que si yo no sé nada de ti, de todos modos te voy a poner 10. Eso no significa, ¿no? Ahora, debo de tener en cuenta tu opinión, características y necesidades. Esto de tener en cuenta estas barreras o estas posibilidades de participación nos van a llevar a actuar de diferentes maneras. Yo acabo de entrevistar cada viernes a las 6 de la tarde, realizo un programa en Facebook donde entrevisto a escuelas de diferentes localidades y donde les pregunto cuáles son los retos y los aciertos que han tenido en esta pandemia. Y una de las cosas que pude darme cuenta en las telesecundarias principalmente es que hay personas como tutores que se encargan de labores de tutoría, no recuerdo cómo se llama exactamente, pero van a las casas de los alumnos a visitarlos porque tienen la facultad de hacerlo junto con el Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, CIPINA. Entonces van a las casas, les preguntan cómo están y obviamente toman nota de qué es la situación que viven. Muchos de ellos ya dejan de ir a la escuela por el tema de economía, muchos otros dejan de ir por el tema de que, pues, violencia en casa y muchas otras cosas que viven, desnutrición, falta de apoyo, en fin. Entonces, ahora que estamos en esta época de pandemia, pues ya no tenemos a los niños diariamente ahí para ver cómo van sus zapatos, cómo va su pantalón, si tienen para comer o no. A veces nos desentendemos de todo eso. Y aquí se pretende con estos puntos enfocar que la responsabilidad del maestro va más allá de esto. Recuerden que el principal objetivo, al menos en la nueva escuela mexicana, es el bienestar. Más allá de la educación de calidad, es el bienestar de los alumnos y el bienestar es integral, no se queda en el aprendizaje de conocimientos, no se queda en la participación de las actividades escolares, no,
se queda. La participación tiene que ver con la capacidad y la posibilidad de los niños de asistir a la escuela. Si el niño no está asistiendo a la escuela en la virtualidad o en la presencialidad, significa que estamos violentando su derecho a la participación. Y si nosotros como docentes nos damos cuenta que el niño está siendo violentado en esta garantía de los derechos de la participación, tenemos que acudir a las instancias correspondientes para que esos derechos sean garantizados, para que esos derechos sean respetados y cada niño pueda ejercer esta posibilidad que tiene con respecto a la educación. Entonces, esto nos implica mucha acción, mucho movimiento y mucha responsabilidad. ¿Ok? Dicho esto, porque esto le da la base y la pie a los documentos que ya les voy a compartir para estos criterios. ¿Sale? Bueno, el último criterio que vamos a platicar el día de hoy, y ya de ahí nos vamos a la lectura, es de evaluación. Miren, en este no me voy a profundizar porque yo ya hice 3 tutoriales, los cuales ya están grabados y se los puse también en el Classroom. Estos fueron los que fui dando en el grupo de estudio y que nos pueden dar esta guía, ¿no? Nos habla del diagnóstico, de las estrategias de evaluación, del diálogo que debemos tener con los niños para poder superar los retos, en fin, analizar la información que tenemos. Entonces, este apartado de evaluación no lo vamos a tocar a profundidad en este curso porque ya lo dimos en el otro grupo y lo tengo grabado completamente para ustedes. Se los voy a dejar como videos ahí en la plataforma para que lo vean paso a paso. Pero de todos modos, todos los contenidos los vamos a tocar en el siguiente documento. El siguiente documento es de Sergio Tobón y habla de situaciones de aprendizaje, el enfoque basado en competencias y la evaluación. Bueno, vamos a analizar este documento como una situación que antecede tanto a los aprendizajes clave y antecede a la nueva escuela mexicana. Recuerden que en las primeras sesiones vimos que prácticamente en esencia seguimos trabajando con competencias. Llámenle como le llamen, seguimos todavía en este enfoque. Entonces, vamos a entender rápidamente qué son las competencias. Esto seguramente ya lo tienen visto, pero pues lo vamos a repasar. Antes de avanzar, me gustaría saber si alguien tuviera algún comentario con lo que acabamos de platicar anteriormente o avanzamos. Bueno, ok, perfecto, avanzamos. Muy bien. Competencias, ustedes ya saben que son habilidades, conocimientos y conocimientos, habilidades y actitudes. Bueno, lo que nos dice Sergio Tobón en su libro, que de hecho es un libro que tiene un contexto colombiano y que tiene una fecha ya de hace 10 años, pero de ahí tomé solamente algunas páginas para entender este proceso. El proceso que quiere decir, en pocas palabras, es que no se trata de trabajar las actitudes, las habilidades y los conocimientos de forma separada. El enfoque por competencias y lo que yo pocas veces he escuchado en las definiciones es que se trata de un problema que se trata de resolver problemas de manera integral del contexto, ¿sale? Yo siempre he escuchado que las competencias dicen, no, es que sí son habilidades y conocimientos que se generan dentro del aula, pero pocas veces he escuchado que digan esto, y esta es la esencia de las competencias. Si ahora ya no se llaman competencias, está bien, pero el enfoque sigue. El enfoque sigue en el hecho de presentarle a los alumnos problemas integrales del contexto. Muy bien. Y ahí les va un ejemplo muy claro. No sé el grado escolar en el que estén, pero seguramente cuando yo diga el siguiente ejemplo, se les va a venir a la mente un ejemplo parecido. Dice en quinto año la maestra, niños, llegó Pedrito y quiere repartir 7/9 de su chocolate para dárselo a sus compañeritos. ¿Sale? Pregunta, en la vida de ustedes, tenemos aquí a cerca de 13 maestros. ¿Cuántos de ustedes han partido un chocolate en novenos para repartirlo a sus compañeros, sin que este chocolate se les derrita en las manos y sin que los compañeros quieran agandallar un noveno más que otro, ¿no? Entonces, el enfoque basado en competencias reconoce que la actividad escolar está llena de acciones que no son situadas, que no son
significativas, que son más bien dicho simuladas. Maestra Conchita, va usted Se, adelante. se salen de la realidad, ¿no, profe? Bueno, nos salimos de la realidad, porque incluso hasta cuando planteas un problema, o sea, vas bien, ¿no? Pero se te acaban las fracciones. O sea, vienes y dices, por ejemplo, compró medio kilo de tomate, 3/4 de jamón, dice, y 3/5 de esto, Sí, de sí, sí, huevo, por ejemplo. Ah, pero ¿dónde has visto? O sea, que vas a ir a la tienda y vas a pedir 3/5 de huevo, por ejemplo, ¿no? O sea, se exacto, sale totalmente de la realidad. No, no llevamos, o sea, a lo que realmente vivimos, al niño. Sí. exacto. Maestra Conchita, me voy a permitir hacer una precisión en su comentario. La Sí. precisión tiene que ver con que no podemos, como docentes, dar por hecho la realidad. Una cosa es el contexto y otra cosa es la realidad. Yo coincido con lo que usted dice, que nos salimos del contexto, pero la realidad es ¿cómo le puedo decir? Yo entiendo que usted le llama realidad a lo que vivimos, ¿no? Cotidianamente. Sin Ajá. embargo, hay muchas teorías Sí. que hablan de que incluso la realidad ni siquiera la podemos conocer, ¿no? Entonces, aguas con esas palabras Okay. porque a lo mejor en el examen Ah, ok. se pueden Ajá. malinterpretar, ¿sale? Entonces, hablemos del Sí, contexto profe. más que de la realidad, ¿sale? Es únicamente la precisión. En lo demás, estoy completamente de acuerdo con usted. Nos salimos del contexto y empezamos a inventar situaciones irreales, imaginarias, ficticias, que no corresponden a una forma de pensar. Y nosotros asumimos que mientras más situaciones les pongamos de este tipo a los niños, cuando ellos salgan a la realidad, como dice la maestra Conchita, o cuando salgan a su contexto de acción, los niños estarán listos para enfrentar problemáticas. Por ejemplo, en el tema de lenguaje y comunicación, si nosotros les ponemos a hacer cartas y cartas y cartas a un amigo imaginario, cuando los niños crezcan van a ser capaces de escribir una carta para, por ejemplo, arreglar el problema de la luz de su comunidad, ¿no? Y nos damos cuenta que esto nunca ha sido así, porque la realidad o el contexto, como se dice, es en el momento. La situación problemática la vive el niño en su momento, no en un futuro, ¿sale? Ahora, por ejemplo, si nosotros analizamos el contexto del niño y nos ubicamos en que vive en una escuela o en una comunidad donde el principal problema o uno de los principales problemas es la violencia, es la contaminación, es la contaminación auditiva o visual, por ejemplo, o algo, no lo sé. Entonces, tú analizas la situación del contexto y tu responsabilidad como docente es asumir que ese contexto puede cambiar a través de la educación. Si tú no logras cambiar la realidad, dijera la maestra Conchita, o el contexto de los niños, la situación que viven a través de la educación, entonces prácticamente estamos cayendo en situaciones prácticamente imaginarias o no quiero decir irreales, pero en situaciones que no corresponden a la significatividad, esa creo que sería la palabra, no le son significativas al alumno. Bueno, ahora, demos un paso más adelante. No tan solo debemos de enfrentar a los niños a problemas del contexto, sino que este enfrentamiento debe de ser integral. Ok, ahora, no se trata tú de que repartas las manzanas o el chocolate en novenos, en quintos, o que escribas una carta por escribirla o elabora un cartel solo por escribirlo, sino que, a ver, si lo vas a elaborar ese cartel, esa carta, esa línea del tiempo, ese cuestionario, si lo vas a hacer, hazlo con ética, con idoneidad y con la firme idea de que lo quieres aprender. ¿Cuántos de nosotros, de nuestros niños, elaboran maquetas del volcán? ¿Cuántos de nuestros niños elaboran maquetas de la Vía Láctea? ¿Cuántos de nuestros niños elaboran un resumen de una lección sin tener la mínima intención de aprender? Es decir, lo hacen porque les resulta ciertamente divertido, lo hacen pero copiándose del compañero, lo hacen pero con ayuda el 80% de la mamá. Entonces ahí no hay ética, no hay idoneidad y no hay apropiación del conocimiento.
La puesta en acción corrió a cargo de otras personas o corrió a cargo de un reto cognitivo de otro compañero y no del propio en particular. Entonces, cuando hablemos de competencias, tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. Y aunque actualmente ya no se les llama competencias, este concepto sigue vigente. Los niños deben de resolver problemas que les lleven una, una dificultad, un desafío y un reto cognitivo, el cual tienen que enfrentar, preferentemente que sea significativo, es decir, que esté relacionado con su contexto y además que lo resuelva con un contenido ético, ideal y de aprendizaje. Si no se logra esto, luego dicen las mamás, encárguele un trabajo a mi niño, encárguele un trabajo porque el examen se le dificulta. A ver, espérese, lo que pasa es que ese trabajo que yo le voy a encargar requiere cerca de 3 meses para que yo me dé cuenta que lo hizo el niño o la niña, que lo hizo aprendiendo, que lo hizo conforme el aprendizaje que se quería desarrollar y además que lo hizo compartiendo con otros compañeros, resolviendo un problema del contexto. ¿Sale? Ahora, esto no quiere decir que si no hay volcanes en tu localidad, tú no puedas encargar un problema de volcanes, ¿verdad? Lo que sí tiene que ver es de que ese aprendizaje lo puedas llevar a la práctica en lo más posible. Ahora, llevarlo a la práctica no significa que tú en tu vida cotidiana vas a encontrarte un volcán, otra vez, sino que a través del experimento del volcán tú vas a entender cómo se ha formado la Tierra, cuáles son las características geográficas de tu localidad, cuáles son las consecuencias del cuidado ambiental. Ese es el verdadero aprendizaje que vas a llevar a tu práctica. No significa que por analizar el sistema solar ahora va a ser significativo hasta que llegues a Marte. No, va a ser significativo porque tú puedes entender que si en Marte hubo agua y en la Tierra hay agua, podemos quedar como Marte si no la cuidamos. Ese es el aprendizaje que tú llevas a tu contexto. ¿Habrá sido cierto que en Marte había tanta cantidad de agua? ¿Significa que si hay agua en el planeta puede haber agua en otros mundos? Bueno, significa la fragilidad de nuestro planeta. Entonces ahí es donde llega a tu vida cotidiana el hecho de entender estas características geográficas que se analizan en quinto, en sexto año, en primero de secundaria, en segundo de secundaria y que de manera general se van analizando desde el preescolar. Bueno, espero haber sido claro con el concepto de competencias del doctor Sergio Tobón y que nos dice que este concepto de competencias, insisto que ahora ya no se utilizan las competencias, pero se utilizan los mismos conceptos de las competencias, dice que lo que hace es cambiar un paradigma, otra vez, de irnos de tareas irrelevantes a tareas relevantes y situadas, donde se genera la puesta en marcha, llámense algunos la movilización de los saberes, en donde se implica la resolución de problemas implicando nuestro ser. ¿Sale? No sé si ya les platiqué la anécdota de Laura Frade, que platica ella cómo moviliza las competencias. Y nos hablaba de unos niños que tenían entre 5 y 6 años, estamos hablando de preescolar, ustedes creo que algunos de ustedes son de preescolar, bueno, en el cual la maestra dijo, bueno, pues algo que los niños ven en su cotidianidad es la compra de dulces. Entonces instauró la tiendita, este, y dijo, bueno, pues los niños van a tener que aprender con la tiendita a contar del 1 al 10, que es digamos, el conteo. Ya no hablemos del 1 al 10, cuando menos el conteo, la seriación y la correspondencia 1 a 1, que es lo que se analiza en preescolar. ¿Sale? Nunca se planteó como un objetivo llegar hasta el 10, pero sí que los niños pudieran contar. ¿Sale? Bueno, organiza un evento, pone a los niños con dulces, con un valor de 2 a 5 pesos, y les pidió a las mamás que les dieran dinero, ¿no? Dinero, constante y sonante, ¿no? Ella trabajó con los niños, varias actividades, realizaron cosas, bueno, llegó digamos, la demostración educativa, ¿no? Ya ven que cómo nos encantan las demostraciones educativas, que llegan las mamás y pues quieren ver a sus hijos resolver un examen o cantar
o hacer un bailable o qué sé yo. Bueno, la maestra dijo, bueno, pues ustedes papás van a darse cuenta de lo que aprendimos en la escuela. Perfecto, muy bien. Armó varios equipos, algunos los puso a atender la tiendita, les dio dulces a diferentes dulces a cada equipo, y algunos niños iban a comprar y después iban a cambiarse de papeles. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bueno, y los papás, su función, la más difícil de todas, era estar parados ahí, callados, porque cómo les cuesta a los papás no intervenir. Su función más principal era estar callados y viendo. Bueno, entre otras actividades, uno de los niños se acercó a una de esas tienditas y llevaba una moneda de 5 pesos, ¿no? Iba a comprar un dulce que costaba 3 pesos. Cuando el niño se acercó, le dice al otro niño, oye, véndeme este dulce, sí, cómo no. ¿Cuánto cuesta? 3 pesos. Ten, y le paga con la moneda de 5 pesos. El niño que está atendiendo le da el dulce y le devuelve 1 peso. ¿Sale? El niño ve su cambio, ve su dulce y se va, ¿no? Bueno, al terminar la actividad, la maestra platicó con los papás del niño, ¿no? Pregunta, ¿ese niño, el que dio el cambio, sabía contar? Lo más probable es que sí. El problema, porque incluso ella le habló al niño y le dijo, oye, si yo te doy 5 pesos y el dulce cuesta 3, ¿cuánto me das de cambio? El niño dijo, 2 pesos, maestra. Ah, entonces sí sabes contar, sí. Aquí, ¿cuál fue el problema? Que le dio 1 peso y como el otro niño se fue, dice, aquí no estamos viendo matemáticas, aquí estamos viendo formación cívica y ética. El niño cometió un error a propósito faltando a esto. Ahora, esto significa que la puesta en marcha de los aprendizajes es integral. Error también del otro niño que no revisó su cambio. Entonces la maestra tenía 2 trabajos, ¿no? Ayudarle al niño a poner atención para saber si realmente sabía cuánto le iban a dar de cambio, pero al otro niño que quiso quedarse con 1 peso, ahí centró más su atención. Y otra vez le dijo a los padres de familia, no se trata aquí de criticar o de evidenciar, no, se trata de que vamos a ayudarlo porque él tiene un problema. Ni siquiera tenía problemas de dinero, era un niño que tenía todo, o sea, simplemente quiso hacer esa actividad o quiso hacer eso de esa manera. Entonces, de eso se trata y eso es lo que dice Laura Frade Rubio. Tenemos que movilizar los saberes, pero de manera integral. No significa poner actividades situadas o reales y únicamente evaluar si el niño sabe contar o no. No se trata de eso. Se trata de ver, número uno, fíjense, el otro niño tal vez también sabía contar, simplemente por las prisas y por la emoción, no con todo su dinero. Entonces ahí estamos hablando de un tema actitudinal. Y en el caso del otro niño estamos hablando de un tema de valores. Si nosotros no proponemos situaciones de este tipo, no vamos a poder evaluar de una forma integral a los niños. Y eso tiene que ver con la planeación de situaciones didácticas y su evaluación. Entonces, Sergio Tobón, para terminar ya con el libro de él, que se los voy a dejar ahí, nos habla de que hay 2 enfoques fundamentales de las competencias. A ver, ubíquense ustedes en cuál están. Hay 2 enfoques. El enfoque conductual, funcionalista y constructivista, que habla de que nos vamos a enfocar en los requerimientos externos. Es decir, si la escuela nos dice que el niño tiene que aprender de septiembre a octubre los números del 100 al 1000, ese tal vez puede ser el requerimiento externo, que el niño debe de poder leer de 60 a 80 palabras por minuto, ese es el requerimiento externo, que el niño debe aprenderse los estados de la materia, además de las partes del aparato digestivo, vamos, del sistema óseo y de otro aparato o sistema, esos son los requerimientos. Entonces, tú vas a enseñar con base en las competencias, pero orientado finalmente en que el niño modifique su conducta hacia un aprendizaje basado en el conocimiento. Es decir, que él pueda utilizar esa información para contestar un examen. Y no necesariamente estaremos enfocando nuestra atención hacia la generación de nuevas propuestas de enfrentamiento de retos para el futuro. ¿Por qué? Porque yo voy a preponderar entonces actividades de repetición para que el niño sepa cómo responder a un examen
y en ese sentido me dé los mejores resultados. Esta falencia, dice aquí Sergio Tobón, se resuelve con un enfoque socioformativo de las competencias. Entonces, el paradigma es el paradigma de las competencias, pero el enfoque en el cual nos tenemos que enfocar, ahora sí, el enfoque en el cual nos tenemos que orientar es el enfoque socioformativo, en el cual además se pide un compromiso ético, un compromiso en el cual el propio niño se evalúe, no sea el maestro el que esté como policía observando si dio bien el cambio, no lo dio bien, si se portó bien o no se portó bien, si terminó su tarea o no la terminó, además con un ambiente ecológico, con un compromiso con la vida misma, además resolviendo problemas globales, es decir, a mí no me preocupa si yo aprendo o si mi escuela está muy bonita y muy pintada, las acciones que yo realice aquí tienen que ver con lo que está realizando la escuela de junto y no soy ajeno a los problemas que se están viviendo en África, pero tampoco soy ajeno a los problemas que se están viviendo en el municipio de Junto y tampoco soy ajeno a los problemas que vive la familia de mi amigo. Entonces, tiene un pensamiento global, con un razonamiento local, con un pensamiento ético, con el reconocimiento de la violencia, conoce la crisis económica y además todos aquellos problemas que te pueden, eh, digamos, complicar a ti y a la especie humana en su conjunto. Este enfoque socioformativo, que es en el cual se basa de forma conjunta con el enfoque constructivista, dice que debes de proponer actividades donde los niños realicen un pensamiento sistémico complejo para enfrentar estos retos y se caractericen por la inter y la transdisciplinaridad. Me explico con estos dos conceptos. La interdisciplinaridad significa que si yo voy a escribir una carta, por ejemplo, si mi tema es que escribamos una carta, la carta, digamos que se circunscribe al campo formativo de lenguaje y comunicación, particularmente en el eje o en el ámbito, más bien dicho, en el ámbito de la expresión escrita. ¿Por qué no realizas una carta dirigida a la presidencia municipal para que mejoren los servicios del manejo de residuos sólidos? Entonces ya estás combinando la disciplina del campo formativo de lenguaje y comunicación con la de exploración y comprensión del mundo natural y social. Eso es la interdisciplinaridad. ¿Por qué no agregas datos estadísticos que te puede dar la geografía o la comprensión, perdón, o el conocimiento del medio? Y la transdisciplinaridad tiene que ver con el tema de la formación cívica y ética, en la cual la formación cívica y ética, la educación física y las artes tienen que estar presentes en todas las actividades. Es decir, son como disciplinas básicas. Bueno, la multiplicidad de relaciones en el contexto y los cambios constantes en todas las áreas. Yo cuando voy a elaborar alguna planeación o alguna situación didáctica, lo primero que le pregunto, por ejemplo, maestra María Guadalupe, ¿nos puedes decir de qué comunidad o en qué localidad te encuentras? Sí, maestro, estoy en la localidad de Veracruz. Veracruz, Puerto. Así es. ¿Qué se celebra en febrero? ¿Qué se celebra en febrero donde en el puerto, en mi localidad? Exacto. Eh, pues en ocasiones el carnaval se El celebra en carnaval. febrero. Exacto. El carnaval, a veces también cae de acuerdo a las fechas, el inicio de Semana Santa podría También, ser. también. En marzo, maestra. En marzo, pues festejamos la primavera. ¿De manera En local hay marzo, alguna festividad o de la nos manera local, pasamos no. o No, nos de vamos manera a local, abril? no. Abril Mm, pues en o abril, mayo. pues creo que las festividades en el puerto están en febrero Ujú. o marzo, depende, pues ahora sí que el carnaval depende mucho de, de lo que es Las Semana fechas, ¿no? Santa. Ujú, Perfecto. Muchas gracias, maestra. sí. Le hice esta pregunta a la maestra porque en Perote, que es donde yo trabajaba, era muy raro porque a nosotros no nos daban días de carnaval, ¿no? Aunque se los daban a Jalapa, creo que a Cardel y a otros pachangueros por ahí, ¿verdad, maestra Conchita? Ah, sí. Este, a- No ¿Eh? nos dan, profe. ¿No les dan?
No, Qué bárbaros. Bueno, queremos. Le dan a Jalapa, me parece que sí, a Jalapa sí se lo dan, ¿no? exacto, exacto, sí, por la derrama económica. Pero bueno, Así es. ahí en Perote, no sé si ustedes lo sepan, pero ahí prácticamente no ponen ni las gallinas el 3 de mayo, ¿sale? Entonces, y todo el mundo, ¿y por qué el 3 de mayo? Bueno, pues porque es el día del ejido, ¿no? Aunque tiene que ver con el tema del Día de los Albañiles, me parece, de la Santa Cruz o algo así. Bueno, entonces hagan de cuenta que nosotros en febrero, el carnaval, pues prácticamente era desapercibido, no hay carnaval, ahí en Perote, zona fría de altas montañas. Entonces, cuando nosotros llegábamos a mayo, mientras otros estaban enfocados en el tema del 5 de mayo, nosotros como docentes nos enfocábamos en el tema del 3 de mayo. ¿Por qué? Porque los niños desfilaban, hagan de cuenta que era casi como el 16 de septiembre, ¿sí? Sobre todo, ni siquiera estoy hablando de Perote, estoy hablando de la colonia donde yo estaba, que era la colonia Ejidal. Entonces era la fiesta del pueblo, o sea, ahí se marchaba, se desfilaba, se hacía, y el 5 de mayo prácticamente ni se tomaba en cuenta. A esto me refiero cuando el docente tiene que tomar en cuenta esas características de lo que está sucediendo en su área, en su contexto y sobre todo en el tiempo, ¿sale? Porque a veces nos vamos con las festividades, digamos, nacionales, pero a veces nos tenemos que enfocar hacia estos procesos que se viven. Ahora, ¿qué es lo que sucedía en estas fechas? Que muchos padres de familia, muchos hermanitos, se iban, agarraban la sed de la mala y lejos de volverse una situación de fiesta, se volvió una situación de caos y de violencia. Entonces, como docentes teníamos que aprovechar todo ese tipo de situaciones en las cuales le generaran al alumno un verdadero cambio a partir de la educación. Por eso es que muchas instituciones educativas toman el enfoque formativo para poder construir o reconstruir las nociones o costumbres de la localidad, de construir modelos educativos basados en la mejora, en la gestión educativa, y eso es la gestión educativa, entender la realidad que vives y poder entender a los niños, a las familias que están viviendo, porque ahí la voz del maestro afortunadamente todavía se escuchaba. Hay localidades donde ya no se escucha o incluso corre peligro la vida de un docente que intenta hablar. Entonces, bueno, pues hay que entender la situación de cada localidad y generar situaciones que le den esa complejidad de la labor educativa. Bueno, para terminar, entonces, como les decía, con esto de Sergio Tobón, aquí está un resumen. Estas láminas que estoy pasando, obviamente, las van a tener ustedes ahí. De hecho, ya están en el Drive, que nos habla de la integralidad de las competencias. Finalmente, nos pone un ejemplo, fíjense bien, cuando empezaba esto de las competencias, así estaban escritas. Por ejemplo, decía, una competencia tiene 4 elementos fundamentales. Voy a intentar rayar, no sé si aquí sí puedo rayar en la pantalla. Déjenme ver. Aquí está. Ok. Entonces, dice aquí, empieza siempre la competencia, antes la competencia, ahora les llamamos objetivos de aprendizaje con un verbo. Este verbo, ustedes saben que de acuerdo a la taxonomía de Bloom, nos indica el nivel de aprendizaje que queremos desarrollar. Entonces, por ejemplo, para esta planeación, dice el docente, yo la competencia que quiero desarrollar es la comunicación. Ok, comunicación, ese es el verbo. La pregunta es, ¿qué quiero que el alumno comunique? Y ahí viene la respuesta del qué. Que comunique diversos mensajes en diferentes formas. El siguiente apartado es el para qué, para generar entendimiento y relaciones, y esto. Y el último aspecto de las competencias tiene que ver con indicadores o criterios. Este es el último aspecto. Repito, una competencia o lo que ahora llamamos un objetivo de aprendizaje se constituye de 4 aspectos fundamentales. Uno, el verbo, que nos va a decir el nivel, que nos dice el nivel de aprendizaje que queremos desarrollar. Recuerden que tanto la taxonomía de Bloom como la de Marzano, por ejemplo, nos hablan de que hay niveles de aprendizaje superiores y niveles inferiores. Los niveles inferiores tienen que ver con un nivel de desarrollo básico, ¿no? Comunica, identifica, recuerda, repite, comenta, entiende, este,
y a veces comprende, ¿no? Cuando yo quiero realizar actividades que lleven un nivel de complejidad más elevado, ya no empiezo diciendo comunica, explica, lee, comprende. No, ya digo otro tipo de verbos como cuáles. No sé si alguien de ustedes me lo quiera comentar, pero si no se los comento. Por ejemplo, evalúa, este, integra, sintetiza, em, puede ser otro tipo como analiza, ¿sale? Son niveles de pensamiento superiores. A los niños de primer grado o a los niños de primer año de secundaria, que es o en este caso que es de educación básica, pero de primer grado en español, yo no puedo pretender que ya lleguen a un grado de evaluación, de síntesis. Únicamente pretendo que comuniquen. Entonces, por eso es bien importante señalar este primer verbo que está aquí. Después, es bien importantísimo señalar qué cosa es lo que quiero que comuniquen. Y aquí está, el qué. Responde al qué. Después, el para qué, es decir, el objetivo final. ¿Para qué quiero que ellos comuniquen? Ah, bueno, pues para generar entendimiento de si ellos logran comunicar, entonces yo voy a poder saber que pueden colaborar o que pueden construir conocimientos. Para eso quiero que comuniquen. Y después, ¿cuáles son los indicadores o criterios que me van a permitir saber si están comunicando como yo pretendo que comuniquen o como los contenidos curriculares así lo pretenden? El niño comunica, sí, pero no lo hace con fluidez. Híjole, entonces no ha logrado desarrollar la competencia. El niño sí comunica, pero lo hace con poca claridad. Entonces, ese niño no ha desarrollado la competencia, está en proceso. Ese niño comunica, sí, pero no lo hace de manera asertiva. No sé si les ha tocado niños o niñas que llegan a ustedes y le dicen, maestro, lo que pasa es que yo no lo entendí aquí. A ver, ¿aquí en dónde, no? ¿O qué es lo que no le entendiste? No, es que no lo entendí, es que mire, así y así. Como que lo tienen acá, ¿no? Pero no lo pueden explicar. Incluso a nosotros mismos nos pasa, ¿no? Queremos explicar algo, pero lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, si yo como docente veo que el niño se le queda en la punta de la lengua, significa que lo tengo que ayudar de otra forma, porque yo tengo que lograr que ese niño comunique de forma oral, escrita y gráfica. Fíjense qué grande competencia está aquí. No tan solo tiene que saberlo decir, sino que debe de saberlo escribir y debe de saberlo manifestar. Esto pasa muchas veces en las estadísticas o en las gráficas. Le decimos a los niños, oye, a los niños, ¿qué día del año, qué día de la semana les gusta más? ¿No? Entonces tienes que ir a preguntar, ¿o cuál es el color favorito? Entonces, no tan solo me lo vas a decir, sino que lo vas a escribir en un reporte y me vas a hacer una gráfica, ¿no? Oye, ¿cómo se siente en el día de hoy? Bueno, me vas a hacer un dibujo, esa es otra gráfica, ¿sale? Entonces me lo tienes que saber. No sé si me estoy explicando el tema de las competencias con ese tipo. Y finalmente, termina señalando Sergio Tobón que todas las competencias deben de tener ejes procesuales como está allá abajo. Más adelante viene este, ¿qué significa eso del eje procesual? A ver, me salgo de aquí, vamos ya para esta última lámina. ¿Ok? El eje procesual, por ejemplo, dice que va por etapas. Esa competencia yo no la puedo desarrollar la primera clase. Imagínense que yo la primera clase le digo a los niños, háganme una gráfica de los días de la semana. Algunos niños no sabrán ni siquiera qué cosa es gráfica. Entonces, por eso elaboro clases que vayan de manera paulatina, que los lleven hacia un enfrentamiento de una, de esa competencia. Y fíjense bien en las evidencias. Para mí el niño se va a poder comunicar si me sabe elaborar un cartel. Para mí el niño se puede comunicar si realiza una exposición. No sé si vemos aquí lo que aparece al final. Esos criterios me ayudan a mí como maestro a determinar, o esas evidencias me ayudan a determinar si se ha logrado o no la competencia. Ahora, esas son mis evidencias. Lo que yo tengo que hacer es generar una serie de actividades o criterios que me lleven hacia allá. Algunas de estas actividades o secuencias serán evaluadas y otras quizá no evaluadas de manera formal.
unas de manera formal, otras de manera informal. Yo tendré que ir escribiendo para cada uno de estos procesos en cuánto tiempo creo yo que esto se va a desarrollar. Tal vez haya grupos que ya se comuniquen muy bien y baste con una sesión para que esto se haga evidente nada más. Tal vez haya grupos donde nos llevemos 3 meses para lograr desarrollar esa competencia. Perfecto. Entonces plantéalo, tú conoces a tu grupo y sabrás en cuántas sesiones lo podrás lograr. De esto trata este análisis que estamos realizando el día de hoy. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Porque se me hace que ya nos pasamos. Bueno, miren, voy a comentarles rápidamente este otro libro que traigo para ustedes, seguramente ya lo leyeron, ya lo conocen, es el de cómo mejorar la evaluación en el aula, cómo mejorar la evaluación en el aula de, no sé si alguno de ustedes ya lo tiene, ya lo leyó. Si no lo tienen, se los estoy dejando ahí de manera en PDF para que lo puedan descargar y leer. Este es un libro imperdible, no lo pueden dejar de leer. Habla de una experiencia en Uruguay, pero prácticamente el gobierno mexicano lo compró y prácticamente a todos los maestros nos regaló un libro. Se llama Cómo mejorar la evaluación en el aula. Y a mí lo que más me llamó la atención de este libro son sus conclusiones de cómo debe de ser la evaluación. Ya platicamos que las actividades deben de estar basadas en competencias. Ya hablamos que actualmente ya no se llaman competencias, pero que tienen el mismo sentido y que tienen un sentido que debe de ser significativo, real, retador, diferenciador y enfocado en el contexto del alumno. ¿Ok? Bueno, el autor de este libro de cómo mejorar la evaluación en el aula dice, si tú generas actividades como la maestra que generó la actividad de la tiendita, ¿se acuerdan? Pero no realiza situaciones de evaluación que vayan en relación directa con esa planeación, entonces todo se viene para abajo. Por ello, las actividades de aprendizaje deben de ser de dos formas. En un primer momento. Número 1, deben de ser realistas y plausibles. Aquí lo menciona, estoy borrando los dibujitos que estorban. ¿Ok? Es decir, evaluar de manera cercana actividades auténticas, no simuladas, como esas de los 5 novenos de chicle, ¿no? Tienen que ser auténticas. Es decir, ¿en dónde ocupamos 5 novenos, maestros? Hay que ponernos a pensar en la realidad del niño, ¿en qué podremos ocupar 5 novenos? A ver, denme ustedes una idea. 5 novenos, ¿en qué los podríamos ocupar? Tomates, chiles. ¿Y es cierto que ocuparíamos 5 novenos, maestra? No, claro que no, digo, pero... Una pizza. Un pastel de una pizza. A ver, me voy a Canicas. quedar con la idea de la maestra Heidi de los jitomates, porque yo sí lo ocuparía los 5 novenos, maestra. Fíjese bien. Pues con 9 jitomates. Agarro 5. Exactamente. A ver, el platillo de la mamá invita a tantas personas. Para esas personas ocupa 9 jitomates. Pero si no van todas las personas, ¿cuántos jitomates ocuparía si únicamente, si para 9 personas ocupamos 9 jitomates, para 5 personas? O sea, tenemos que buscar la cocina, ahí no se nos puede ir nada, ¿no? En la cocina sí podemos porque tenemos que preparar y entonces tenemos que prepararle a los niños un ambiente en el cual ellos tengan que hacer ese cálculo considerando eso, ¿sale? No repartiendo chocolates, porque decía el chiste, ¿no? Oye, tengo 7 naranjas y son 10 niños, ¿cómo le hacemos para que todos tengan jugo? Para que todos tengan naranja, dice el niño, pues hacemos un jugo, ¿no? O sea, no se trata de eso, se trata de que le pongamos a los niños situaciones donde sea para ellos significativo y real, ¿sale? Bueno, entonces, dice aquí, las actividades auténticas tienden a ser un puente entre la escuela y la vida fuera de esta, ¿sale? Es decir, tenemos que regresarle a los niños su realidad, su vida, su contexto. De esta manera, las actividades de evaluación adquieren un significado porque son percibidas como relevantes, ¿ok? Si el fin último de la educación es garantizar el criterio, la reflexión y la competencia, entonces las propuestas de evaluación tienen que ser en ese mismo sentido. Bueno, nos vamos porque son varias. Dice, son complejas e intelectualmente desafiantes. También ya lo hemos platicado. Luego dice, tienen un propósito definido. Ya lo hablamos hace rato. ¿Se acuerdan en la competencia que leíamos? ¿Para qué queríamos que el niño se comunicara? Para que pudiera construir conocimiento. En la misma competencia lo decía. Decía el verbo,
decía el qué queremos que haga y decimos el para qué queríamos que haga. Y por ello es importante realizar situaciones novedosas, reales, ¿sale? Concretas. Bueno, también dice, debe de tener destinatarios o audiencias reales. Si estamos tomando el ejemplo de la maestra Heidi, que está tomando los jitomates, pues yo soy de la idea de que se haga un convivio, porque si no, no nos van a creer los niños. Y no es lo mismo que la mamá parte el jitomate a que tú lo hagas, ¿no? O si son niños pequeños, que la mamá lo parta, pero que el niño haga esa división, ¿no? Que el niño reparta. Entonces, los productos deben de ser presentados a los padres, a otras escuelas, a las autoridades, a los propios maestros y en donde los estudiantes muestren desempeños determinados o similares a los que van a tener en la vida cotidiana. ¿Sale? Asumir el rol de cocineros, asumir el rol de comerciantes, de científicos, de historiadores, en fin. Bueno, dice aquí, los contextos de las tareas incluyen restricciones y también incertidumbres. Muchos maestros se van por el tema de que haya seguridad total. Es decir, siempre les dejamos toda la información necesaria para que el niño resuelva. El mejor maestro es aquel que pone la actividad, el problema y la evaluación y siempre les quita algo para que los niños lo resuelvan de alguna forma. ¿Sale? Eso es ponerle restricciones. Oiga, maestro, usted dijo que teníamos que ocupar hojas blancas, pero en el salón no hay hojas blancas. ¿Cómo le harían? A ver, háganle, resuélvanlo y a ver cómo le hacen, ¿no? Ah, pues ahí hay un papel bond y si lo cortamos, sale. Y si vamos al otro grupo y lo pedimos, sale, resuélvelo, ¿no? Entonces, ese es el tema de poner en práctica la creatividad. Además de admitir más de un camino. El maestro dijo hojas blancas, pero podemos ocupar otro tipo de hojas si el objetivo no cambia, ¿no? En fin, esto es lo que estamos platicando. También habla de variedad en el repertorio, habla de darles un tiempo adecuado para su forma de digamos, de entender o sus capacidades de poder lograr o realizar una actividad, además de generar contextos colaborativos, ahí lo dice, estoy leyendo las partes subrayadas, y generar procesos de autoevaluación y coevaluación. Yo este libro se lo voy a dejar porque es realmente la Biblia de la evaluación. Si no quieren leer los otros libros que también les dejé, ahorita les voy a decir cómo pueden entrar, pero este es el resumen. Y fíjense bien, aquí hace un comparativo entre las pruebas típicas o tradicionales y las tareas auténticas, como aquí lo menciona, ¿no? En la prueba típica se espera una respuesta única, en las tareas auténticas, pues la realidad nos juega con muchas realidades, con muchas situaciones, perdón. No siempre hay una respuesta única. Decíamos por ahí, no se trata de una realidad, se trata de muchas realidades, ¿no? Mientras justifiques que tu respuesta es ética, creativa y resuelve el problema que mencionamos, entonces va a ser auténtica. Y aquí dice indicadores de autenticidad. Bueno, no voy a leerlos todos porque sí son varios. Los vamos a dejar ahí para que ustedes los puedan analizar. Y de esta forma, pues, podamos ir, logremos reconocer este dominio es el que más me gusta a mí, el dominio 3, el de cómo podemos planear y evaluar de mejor manera. Ahora les voy a enseñar todo lo que preparé para ustedes, para que se diviertan esta semanita, ¿sale? Bueno, yo digo divertirse, no sé ustedes. Bueno, fíjense bien, aquí les dejé obviamente los puntos 3, el 3.3, lo que ya leímos el día de hoy, y aquí vienen las lecturas sugeridas. Ese es el libro de Sergio Tobón que yo resumí el día de hoy, aquí está. También está el libro de Cómo mejorar la evaluación en el aula de Pedro Ravela, ya me acordé el nombre del autor, aquí está. Y también este otro libro de Hasta el 100 no y las cuentas tampoco, de Fuenlabrada, que habla de cómo podemos quitarnos la frustración los maestros cuando pedimos a los niños que cuenten hasta el 100 y no llegan al 100, que hagan las cuentas y tampoco hacen las cuentas. Y entonces, ¿qué hago? Y me empiezo a desesperar y ahí nos habla de estrategias de cómo podemos superar ese tipo de cosas. Está en este libro. Bueno, también viene las diapositivas, aquí están en esta presentación, aquí están todas las diapositivas que vimos el día de hoy. Estas diapositivas todas vienen ahí, si las quieren tener, ahí están.
También viene el video que les digo de todo lo de evaluación. Aquí estoy yo, ¿no? Con todos los videos que ya grabé. Ahí están. Ahí los pueden encontrar en Facebook. Aquí sí van a tener que entrar a Facebook. ¿Sale? Los que no han entrado, porque algunos de ustedes me han acompañado los miércoles. Entonces, pues ya lo vieron, pero si lo quieren repasar, ahí está, ¿no? Y aquí vienen varios quizzes y exámenes de Educaplay y de Kahoot relativo a lo que platicamos el día de hoy. Entonces, tienen para divertirse un buen ratito, para entretenerse un buen rato, y les quería enseñar algunas sorpresitas que ya tengo como avances. Este formulario que está aquí no está terminado, es este que estoy apenas empezando, pero les quiero enseñar que ya tengo aquí, a ver, por ejemplo, algunos simuladores, que es lo que les he estado comentando, pero los voy a pasar en limpio para que ustedes los tengan como formulario y los puedan contestar y ahí mismo les salgan las respuestas. Porque luego el problema de los simuladores es de que contesto y no supe si estaba yo bien o estaba mal. Entonces es lo que estoy trabajando, por eso quería enseñarles que estos simuladores ya los estoy trabajando, tengo varios como los ven aquí. Lo único que yo voy a hacer es revisarlos porque algunos tienen normatividades anteriores, no se los quiero dar así, pero eso es prácticamente lo que vamos a trabajar en los días posteriores. Entonces, todas las pruebas que analizamos, lo de Kahoot, lo de Educaplay, pues aquí está, para que lo vean. Ahí están las pruebas que ya les di para que repasen. Las de Kahoot también, no sé si alguno de ustedes ha podido entrar a estas pruebas, pero tiene que ver con todo lo de evaluación formativa, lo de coevaluación, tiene que ver con todo lo de aprendizaje basado en el enfoque constructivista y es todo lo que hemos estado trabajando para ustedes esta semana. Entonces, todo viene en esta actividad que está en la tarea, dice ahí sesión 11. Ahorita lo voy a mostrar aquí. Ahí lo dejé aquí. Espérenme, lo acomodo. Aquí sirve que ustedes ven cómo trabajo. Lo voy a colocar en el tema dominio 3, que es ambientes para el aprendizaje, y ahí le pongo guardar. Bueno, pues ahora sí me regreso y aquí está en el dominio 3, aquí está la sesión 10 que fue la pasada y la sesión 11 que es la de hoy. Y así nada más nos queda prácticamente trabajar el dominio 4 y los simuladores. Bueno, voy a respirar un poquito porque ya me estaba yo aquí hasta encarrerando. No sé si hay dudas respecto a esto que acabo de platicar o algún comentario en particular. Si no es así, pues mis maestras, les deseo que pasen muy bonita noche. Por ahí si pueden echarse pues alguna comunicación con los compañeritos que fueron agredidos, pues mostrar la solidaridad, ¿verdad? Siempre es importante y tomar cartas en el asunto respecto a aprender qué podemos aprender de eso. Yo siempre pienso qué podemos aprender y siempre hay algo que aprender, hay que enterarnos, ojalá que para la siguiente semana podamos platicar más qué fue lo que pasó, comunicarnos con alguno de estos compañeros, bueno, qué sucedió y aprender, porque el día de mañana nos puede tocar o pasar a nosotros y hay que estar listos, ¿no? Entonces, pues nada, desearles a todos muy bonita noche, decirles que les mando una caricia en el sentido de la palabra, ¿no? El decirles que estamos por aquí con ustedes y con mucho trabajo para podernos apoyar en este proceso. Cuídense y hasta mañana. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta mañana. Que pasen Muchas bonita noche. Gracias, buenas Hasta luego. Gracias. Buenas noches a todos. Cuídense mucho a todos. Acaricien en casa, a la familia. Nos vemos. Todavía acariciando, sigo yo. Exacto, exacto. Así es.